Hola, soy Laura Espinosa, trabajo en el Instituto de Ecología, trabajo en el Instituto de Ecología, soy ecóloga microbiana. Y para iniciar esta reflexión sobre el tema de esta cápsula, me gustaría platicarles cómo desde aproximadamente el mediados del siglo pasado, la degradación ambiental comenzó a hacerse más y más evidente y los ecólogos y ecologistas, cada uno desde su trinchera de ciencia, de política, llevaban mensajes de esta degradación y han sido y siguen siendo pobremente recibidos. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos viviendo hoy en día eh, la consecuencia, muy probablemente, de esta degradación de los ecosistemas, de la deforestación, de la disminución de la biodiversidad, que desde hace tiempo los ecólogos vienen anunciando como las enfermedades emergentes, como una consecuencia de esta degradación, y hasta que lo vivimos es que los mensajes son escuchados. Entonces, desde aquí me gustaría compartirles que además de trabajar en ecología microbiana, he también tenido la fortuna de participar en proyectos de arte y ciencia. Entonces les voy a compartir algunas imágenes para mostrarles. Aquí estoy con Gilberto Esparza, con el cual actualmente estoy colaborando en un proyecto. Ahí lo conocí en el 2015 en el Arte Alameda. Tuve la fortuna de coincidir con él y estar observando la pieza Autofotosintéticas que presentaba en aquel entonces. Y para no hacer muy larga esta historia, porque no hay mucho tiempo, les cuento que estamos actualmente colaborando en una pieza que se llama Hidrocomunidades. Esta historia empezó hace unos años con una pieza que presentamos en el Centro Cultural Universitario en un periodo de 3 meses, de noviembre a marzo del 2016-2017. Y bueno, una de las cosas que a mí me gusta mucho recordar de aquella experiencia es que hicimos un taller de ciencia con niños alrededor de la pieza. Entonces estábamos sentados ahí, Gilberto, una artista, yo, una ecóloga, también estaba Georgina Zelaya, que es la que nos invitó a esta exposición, una historiadora del arte, dando nuestros puntos de vista a los niños y platicando con ellos desde la parte artística, desde la parte científica. En fin, fue esto muy enriquecedor. Actualmente estamos llevando la pieza Hidrocomunidades a Cuatro Ciénegas, que es el sitio que desde hace tiempo investigamos en mi laboratorio. Aquí está, con agua de Cuatro Ciénegas. Entonces, a partir de esta experiencia es que yo les puedo contar un poco sobre la retroalimentación que hubo entre ciencia, entre ecología, entre arte en ese proyecto. Entonces, había un mensaje claro en esa exposición, ¿no? O sea, hablar sobre los ríos vivos de la ciudad, sobre el agua, sobre la contaminación, sobre energía sustentable. Pero yo lo que veía es que el mensaje se enviaba en forma más poderosa, a diferencia de otras conferencias que yo he dado, por ejemplo, en divulgación, que también me gusta mucho hacerlo. Y entonces yo estuve reflexionando el por qué. Y básicamente lo que he descubierto es que hacerlo a través de una pieza de arte que involucra el sentir, involucra emoción, involucra estética, resulta en una llegada del mensaje mucho más poderoso a la gente, porque atraviesa toda esta parte del sentimiento, de las emociones. Entonces me parece que esa es una primera respuesta en cuanto a la retroalimentación que hay entre arte y ecología, entre arte y ciencia. Por otro lado, también el trabajo con niños a mí me parecía fabuloso porque era llevarles nuevas posibilidades de generar conocimiento a ellos, a sus mentes aún en construcción, ¿no? Que a mí me parece que es una generación que en el futuro puede empezar a generar conocimiento de esta manera, desde la transdisciplina, a partir de observar eh, proyectos interdisciplinarios como este. Yo considero que se abre la mente, ¿no? Para estas nuevas generaciones, para empezar a trabajar de otra manera. También a mí lo que me sucedió durante esta experiencia es que pude abrirme a escuchar lo que gente que no es de ciencia tiene que decir, que son cosas muy importantes.
las ideas de los artistas son creativas, igual que las nuestras, y entonces incluso la perspectiva de Hill desde la interpretación de lo que estaba resultando en el experimento, etcétera, era enriquecedora. Y también al revés, Hill estaba muy abierto a escuchar lo que yo tenía que decir desde mi parte creativa de ciencia. Y entonces, por ejemplo, una de las imágenes que a mí más me gusta, les voy a volver a compartir la pantalla, de esta exposición, es esta, que si ustedes se fijan, aquí hay una comunidad bacteriana y aquí hay una ciudad fusionándose. Entonces, básicamente a mí me interesaba mucho compartir con la gente, y bueno, con Gilberto también lo platicamos así, cómo los ecólogos microbianos vemos cada vez más en nuestros modelos de estudio, cómo las comunidades bacterianas, además de estar sujetas a procesos de competencia, hay procesos también de cooperación entre ellas que son las que están manteniendo la ecología de estas comunidades. Y a mí me interesaba mucho llevar este mensaje a las sociedades humanas, ¿no? ¿Podría ser la cooperación un mensaje para las sociedades humanas? Y otra pregunta que a mí me parece muy interesante también en el contexto de estos proyectos es si regresaremos a ser artistas científicos como lo éramos antes, como se era antes, como se hacía ciencia antes y se hacía arte en el pasado. A mí me parece que por ahí puede estar una manera de construir nuevos conocimientos y estoy muy esperanzada que las nuevas generaciones lo puedan hacer de esta forma. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me han invitado a hablar de la retroalimentación entre el arte y la ecología y me gustaría empezar a abordar este tema con algo que dice Andrea Wolf en su libro La invención de la naturaleza, una biografía sobre von Humboldt, y cómo sitúa a Humboldt como uno de los precursores de lo que hoy podemos llamar el pensamiento ecológico. Este pensamiento que ve un sistema de relaciones entre especies, elementos y entre, bueno, su entorno, desde luego, ¿no? Esto es interesante porque antes de Humboldt se creía que los recursos de la tierra eran inacabables y que estaban puestos ahí para servicio del hombre, ¿no? Para que el hombre podía llegar y extraer, cambiar, modificar en aras de la civilización. En tiempos presentes, Rosy Braidotti nos invita a reflexionar y diciendo que los cuatro elementos, tal como los conocíamos, tierra, fuego, aire, agua, han sido sustituidos por lo solar, hidro, bio, tecnopolítico. Esto quiere decir que está detrás esta gran tecnoindustria y al servicio del gran capital, extrayendo de la tierra los recursos, pero lo que sabemos en el presente es que esos recursos no son inacabables, sino que estamos presenciando momentos críticos que nos preocupan en todos los niveles, ¿no? En todas las escalas. Este pensamiento, digamos, o esta ocupación o esta preocupación no solamente recae en las personas que se dedican a la ecología o a la defensa de la tierra, empieza también desde hace un tiempo a preocuparnos a los ciudadanos comunes. Y desde luego esto es un pensamiento que ha llegado a los artistas, ¿no? Y cuando hablo de artistas pienso en todo tipo de salidas y de dispositivos, es decir, las artes visuales, las cinematográficas, las sonoras, desde luego la literatura y bueno, por supuesto el pensamiento crítico que mucho ha aportado y le aporta a las artes al reflexionar sobre estos temas. Retomo algo justo de Donna Haraway, una bióloga y filósofa. Ella señala, ¿no?, que ninguna especie, o nos recuerda, ninguna especie actúa sola, por más que el ser humano se sienta el centro, antropocentrismo, ¿no?, el antropoceno, como se le ha llamado también a esta época, por más que nos sentamos el centro, no lo somos. Estamos en relación con otras especies, estamos en colaboración con estas otras. Y es la misma Donna Haraway quien propone que establecer
otro tipo de relaciones con nuestras especies de compañía o con otras especies con las que compartimos mundo, con las que compartimos tierra y con las que compartimos tránsito. Es interesante porque esta idea de colaboración se refleja en algunas piezas de arte o algunos de los trabajos artísticos que me gustaría subrayar. Uno de estos es Tomás Sarraceno, un artista argentino que trabaja desde hace un tiempo, él mismo dice, en colaboración con las arañas, y sus exhibiciones consisten pues en trabajar con 7.000 arañas a quienes instala en los espacios de exhibición, y durante todo el tiempo que permanece abierta la muestra, las arañas tejen unas enormes redes, ¿no? Habría que preguntarles a las arañas qué opinan sobre esta colaboración y qué tan de acuerdo estén con que esto se llamara tal cual un acto colaborativo. Pero bueno, más allá de la intención de lúdica, digamos, como de mi comentario, lo que quiero decir es que esto nos trae al horizonte las formas de vida que normalmente no queremos o no queríamos ver. Quiero pensar que ahora las estamos viendo o nos interesa mirarlas desde otra forma. Y también pienso en el trabajo de el colectivo Interspecifics, digamos, liderado por Leslie García, una artista electrónica de la frontera de México-Estados Unidos, y en una pieza en particular, en Pulsum Plantae, se establecen no solamente una serie de relaciones entre los espectadores con las plantas, sino que nosotros mismos descubrimos la forma en que las plantas se relacionan entre sí y con los elementos, ¿no? Esto está basado en las recientes investigaciones que han hecho biólogos y, bueno, personas que se dedican a descifrar el mundo vegetal, uno de los mundos también muy complejos y muy ricos, de los que hay mucho que decir. Todo esto también soy muy consciente que lo estoy ubicando dentro del pensamiento o de las propuestas teóricas que vienen del pensamiento occidental, sobre todo europeo o de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa en América Latina? Y bueno, pasa que los pobladores originarios tienen una larga tradición, una larga historia de relaciones claras con su entorno en reciprocidad. Y esto nos enseña a que las soluciones, quizá los saberes de todas estas personas que han habitado nuestro continente o que han habitado otros continentes como África o Oriente, que todos estos pueblos tradicionales tienen una serie de conocimientos que el pensamiento occidental invisibilizó durante mucho tiempo. Y es el momento en el que vale la pena mirar hacia ellos, porque ahí hay muchas de las soluciones. Bárbara Santos, una artista colombiana, lo sabe y lo propone en su libro La curación como tecnología, que son una serie de entrevistas con chamanes y sabedores de toda la cuenca amazónica, y donde nos habla de la importancia del cambio de paradigma, transformar, ella dice, la comodidad extractivista que va en contra de la preservación de la naturaleza. Y esta es una invitación que extiendo a todo el mundo.